Buenos días a todas y a todos. Estamos sobre la cuarta sesión de esta semana que ha sido de capacitación y sensibilización sobre lo que es el modelo de atención único. Y el día de hoy el tema va a ser sobre la atención y la reparación a víctimas. Y va a estar a cargo precisamente de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Se encuentran con nosotras el licenciado Miguel Ángel López Lugo, director de Reparación Integral y Derecho a la Verdad de la SEAD, la licenciada Adriana Acevedo García, subdirectora de Registro Estatal de Víctimas, y la psicóloga Johanna Yasmín Román Castañeda, subdirectora de Asistencia, Atención y Protección de SEAD. Les damos la más cordial bienvenida y la verdad es que nos congratulamos de poder haber hecho esta capacitación de una manera coordinada con una institución como es la SEAD. Muchísimas gracias. Soy el director de Reparación Integral y Derecho a la Verdad de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Y pues esperamos que esta presentación sea útil para mejorar el trabajo coordinado entre las instituciones y ofrecer mejores servicios y garantizar el derecho de las mujeres que han sido víctimas de violencia. También me gustaría presentar a mis compañeras, la licenciada Andrea Acevedo García, la subdirectora de Registro Estatal de Víctimas, y la licenciada Johanna Román Castañeda. Ella es subdirectora de Asistencia. Pues le cedo el uso de la voz para continuar con nuestra presentación. Nosotros quisimos dividir la presentación del día de hoy en 7 puntos. La verdad es que 2 horas serían imposibles para poderles explicar a fondo lo que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas tiene por objetivo y los servicios que brindan. Seremos muy breves, pero sí quisimos dividirlo en antecedentes, en definiciones y conceptos generales que son sumamente importantes para comprender la atención, no solo aquí en la comisión, sino en general en el servicio público. Posteriormente estaremos trabajando los tipos de víctimas, los derechos de las personas en situación de víctimas, el tema de no revictimización, en punto 6, la debida diligencia, y en el último punto, que de hecho son parte de los derechos de las personas en situación de víctima, pero los pusimos por separado, que son los servicios que brinda la SEAD, para que ustedes los vayan conociendo. Quizás en los tiempos podamos llevarnos un poquito menos para que podamos también abrir el tema a preguntas y respuestas, pero en general esos serían los temas que vamos a ver. A continuación, cedo la palabra a la licenciada Andrea Acevedo García para que nos pueda comentar y compartir los antecedentes de lo que son la atención a víctimas y en especial el tema de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Soy Andrea Acevedo y soy la subdirectora del Registro Estatal de Víctimas. Me parece muy importante poner sobre la mesa que la Comisión de Atención a Víctimas es una institución sin precedentes, no solamente a nivel mundial, a excepción de algunos países como Colombia o Chile que tienen algunas instituciones parecidas, pero en el país, pues la Comisión de Víctimas es algo que no existía antes a nivel nacional y a nivel local, y que responde a un movimiento social muy importante que nació en Morelos, y que creo que eso es muy importante que todas lo tengamos súper claro, porque este movimiento que surge en 2011, que es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a partir del multihomicidio del 28 de marzo, en el que fue asesinado el hijo de Javier Sicilia, que es un poeta muy reconocido y también activista en el país, y que aunque él se encontraba fuera, pues muchos de los activistas y amigos, artistas y del medio cultural, pues nos organizamos para hacer este movimiento, y es este movimiento el que le da salida a todos estos temas que tienen que ver con las víctimas. Hay un videíto que
vamos a pasar, es muy breve, con el que podemos basarnos para entender un poco más el orden cronológico. Es importante que, aunque aquí en los antecedentes en la diapositiva, ustedes, la siguiente, por favor, para que la podamos leer, ustedes pueden leer que aquí está marcado desde el 2006, porque esta violencia tan exacerbada en el país, pues todas sabemos que se acentúa con la mal llamada guerra contra el narcotráfico que se declara en el 2006 y qué es lo que hace que se acentúe la violencia en el país. Sin embargo, desde años anteriores, muchas personas activistas habíamos ya señalado el problema de violencia que existía en México y esta guerra pues ya es algo que lo acentúa, ¿no? Y con el multihomicidio en el 2011, pues hace que se haga ya un movimiento a nivel nacional. Entonces les dejo el videíto. ¿No? Este movimiento, entre los logros más importantes que destacan, pues es la Ley General de Víctimas en 2013, en junio de 2013, y y posteriormente es en Morelos en que se aprueba la Ley de Víctima en en enero del 2013 es la Ley General de Víctimas y el 17 de julio del 2013 en el estado de Morelos. Creo que sí es importante hacer el recuento histórico porque justamente la comisión se enfoca a algo que no existía con anterioridad, que es la reparación, las medidas de ayuda y dar en lo inmediato a las víctimas las herramientas necesarias para recuperar su proyecto de vida. Y en el tema de la violencia contra las mujeres, del feminicidio sobre todo, es la oportunidad para, que nos va a comentar más adelante a profundidad el licenciado Miguel, pero es la oportunidad y la opción que se tiene para poder apoyar o resarcir el daño de los huérfanos y huérfanas del feminicidio. Entonces, bueno, pues ese es el antecedente histórico. Yo cedería la palabra a mi compañera Joana. Para nosotros como comisión ejecutiva es muy importante la participación de la sociedad civil y creo que no solo para la comisión ejecutiva, cada una de nosotras como instituciones tiene o debería de tener el acercamiento con diferentes fuerzas que se organicen, porque
muchas veces la respuesta a las necesidades viene a partir de ellas, no solo de nosotros como personas que estamos trabajando a favor de la sociedad, sino que la escucha hacia la sociedad civil es muy importante porque justamente si lo trasladamos a la parte de las mujeres víctimas de violencia, tenemos que escuchar y saber qué quieren. No solo es lo que nosotras y nosotros podamos pensar qué es lo que necesitan, sino realmente saber qué es lo que ellas quieren y respetar en ese sentido pues sus decisiones, ¿ok? Bueno, ahora pasaríamos a la siguiente diapositiva, por favor, que nos parece sumamente importante conocer qué es una persona en situación de víctima. La siguiente, por favor. Para la ley de víctimas, una persona o una víctima se encuentra en el artículo 4, el concepto. Se considera una víctima a toda persona, grupos, comunidades, colectivos y organizaciones que han sido afectadas por uno o varios delitos o por una violación o varias violaciones a derechos humanos. Justo el día de ayer estábamos platicando y con el tema del banco, de que una persona puede tener un expediente, pero varios delitos. Así también pasa en la comisión de víctimas, o sea, una persona llega por un delito y puede volver a registrarse por otro delito y por los delitos que sean necesarios en el sentido estricto, perdón, por los delitos que sean necesarios o por las violaciones a derechos humanos. A veces van encaminadas, no están separadas. A veces un delito viene también acompañada de una violación a derechos humanos y viceversa. Bueno, ahora con respecto a este tema, pasaríamos a lo que es una persona ofendida. Este tema lo va a brindar el licenciado Miguel Ángel. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una persona ofendida es quien recibe directamente la afectación producida por alguna conducta delictiva, ya sea una persona física o moral, o titular del bien jurídico que se lesionó o que se haya puesto en peligro para la acción o omisión prevista en la ley penal como delito, o incluso como alguna institución que en contra de algún particular, que podría ser esa una violación a una persona ofendida por la violación de un derecho humano. Siguiente. Bueno, nosotros como instrumentos legales que utilizamos para atender a las personas en situación de víctima, pues utilizamos todo nuestro marco jurídico general, que sería la Constitución Política, la Ley General de Víctimas, Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Nacional de Procedimientos Penales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en general todos los instrumentos internacionales que nos permitan pues verificar que nuestras víctimas respecto de sus derechos pues tengan una interpretación muy amplia. Es importante precisar que nosotros somos un organismo de buena fe y por lo tanto uno de nuestros principios es el orden público y el interés social. Y estamos obligados más que otras instituciones a utilizar el mayor beneficio en la interpretación de todos. Continúa la psicóloga Joana. La siguiente, por favor. Para nosotros es muy importante que cada uno de los servidores públicos que estamos en esta mesa podamos entender qué son los derechos humanos, porque a partir de ahí
podemos brindar un servicio adecuado a cada uno de las usuarias, usuarios, personas en situación de víctima que llegan. No me voy a detener tanto en esto porque pues esto sería un tema muy particular que tendríamos que trabajar, pero importante comentar que es la columna vertebral de todo nuestro orden jurídico, los derechos humanos, y que son sumamente importantes porque son los que permiten que exista igualdad y no discriminación por cualquiera de los tipos que pueda haber, por las distinciones y por la diversidad que existe en nuestro país. Aquí podemos ver que los derechos son únicos, los derechos no se pueden cambiar, los derechos no se pueden negociar, los derechos humanos no tienen uno mayor valor que otro. Ajá. Y lo que apoya los derechos humanos es justamente a que no exista esta diferencia por la nacionalidad, por donde vivimos, por el sexo, por nuestro origen étnico, por nuestro color, nuestra religión, nuestra lengua o cualquier otra condición que cada uno de nosotras y nosotros tengamos, nuestra diversidad sexual, etcétera. La siguiente, por favor. De todos modos, les vamos a pasar las diapositivas para que ustedes puedan revisarlo con más calma, porque nos parece que es un tema que no podíamos dejar pasar, que es un tema sumamente importante. Ahora, algo que es también rescatable es que los derechos humanos, quien debe ejercer o hacer cumplir estos derechos humanos es el Estado, no son las personas. Nosotros somos los obligados a hacer cumplir los derechos humanos de las personas y todos aquellos derechos que tienen las personas. La siguiente, por favor. La siguiente. Me gustaría que nos colocáramos en esos. Los derechos humanos se rigen por cuatro principios que son sumamente importantes. El principio de la universalidad, el principio de la interdependencia, el principio de la indivisibilidad y la progresividad. La que sigue, por favor. El principio de la universalidad, es que todas y todos tenemos derechos humanos, para todos y para todas. Es en general la concentración de este concepto. El que sigue, por favor. Son interdependientes, es decir, uno depende del otro derecho. No es que uno sea más importante que el otro. Todos los derechos son interdependientes. No podemos restar un derecho y sumarle a otro derecho. Van totalmente ligados unos a otros. La que sigue, por favor. No son indivisibles, no se pueden dividir. Ajá, no puedes fragmentar, o sea, no puedes decir, oye, a ti te voy a dar un poquito más de libertad hoy, mañana te doy menos libertad, hoy te doy mayor libertad de expresión, mañana menos libertad de expresión. No podemos dividirlos, o sea, todos son de la misma manera importantes y no son indivisibles. La que sigue, por favor. Y el progresivo, que es a lo que yo le llamo como tipo utopía, ¿no? Porque es como esperamos que todos tengamos el mayor número de derechos, todas las personas. No al contrario, no ir restando derechos, sino que progresivos es que tienen que ir avanzando, avanzando y cada vez que se hagan valer estos derechos de la misma manera. ¿Ok? La que sigue, por favor. Simplemente, estas son unas cifras de Amnistía Internacional que encontré en su página, que dice que el 35% de las mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual, según la ONU. Pues estamos hablando de todo el mundo. Parece una cifra pequeña, pero ya si lo trasladamos a números, imagínense el número de mujeres que ha sufrido violencia. Y luego dice, 106 países han abolido la pena de muerte. 3.364 personas trans fueron asesinadas en el mundo entre 2008 y septiembre del 2020. 13 de ellas fueron asesinadas en España. Parecen cifras aisladas, pero tienen que ver con los derechos humanos y tienen que ver con el tema de que se ejerzan esta protección del Estado para que no
seamos víctimas de este tipo de delitos. Parece que no tiene nada que ver los delitos con los derechos. La verdad es que no es cierto, porque mientras más derechos humanos tengamos, mientras más conozcamos cuáles son los derechos humanos, va a ser mucho más fácil detectar cuando exista una violación, una discriminación, una no igualdad hacia las personas. La que sigue, por favor. ¿Sí? Le pasaré la voz a mi compañera Andrea Acevedo. La siguiente, por favor. Bueno, creo que a lo mejor podrían parecer obviedades, pero sí creo que es importante retomar y repasar siempre todos los conceptos que tienen que ver con los derechos humanos, porque mucho no, o mucho me ha pasado que incluso en talleres o en pláticas con personas que son abogados o abogadas, se les dificulta poder definir qué es un derecho humano. Y justo los derechos humanos, que son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, que eso suena muy bonito, pero yo siempre lo que digo es que los derechos humanos son importantes para hacer de este mundo que sea menos espantoso. Y justo así surge, ¿no? Así surge la Organización Mundial, la ONU y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgen en respuesta a atrocidades mundiales que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, ¿para qué son importantes los derechos humanos? Pues para hacer de este mundo un mundo un poco más armonioso donde podamos vivir de manera plena las personas. La siguiente, por favor. Los derechos humanos aseguran a las personas que tengan sus necesidades básicas satisfechas. Y en este caso, que lo que tiene que ver con acceso a medicamentos, alimentos, agua, ropa, refugio. Y en el caso de la comisión, es justo, más adelante en las medidas de ayuda, es justo lo que puede solventar la comisión en caso de una violación grave a derechos humanos y en caso de la comisión de un delito de alto impacto. La siguiente, por favor. Los derechos humanos protegen a los grupos vulnerables del abuso. Esto creo que es importante, era lo que les comentaba, retomar que los derechos humanos surgen justo para detener las atrocidades que pasan en el mundo, como por ejemplo cuando fue el Holocausto y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y también especificar o acentuar que dentro de estas situaciones sociales que se viven, como por ejemplo en ese momento el Holocausto, siempre hay personas que son más perseguidas, más vulnerables a la violencia, o que la violencia es con más saña o tiene otras características. En este caso, durante ese tiempo de la historia del Holocausto, los más vulnerables de la sociedad fueron la población judía, las personas con discapacidad y la comunidad LGBT. Y, por ejemplo, en el caso de la atención a víctimas, pues sí es verdad que atendemos hombres y mujeres, sin embargo, tenemos muy presente que un grupo en situación de vulnerabilidad con especificaciones distintas e interseccionada por varias situaciones, entre ellas la condición de género, pues son las mujeres. Y creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis. Es muy importante que ustedes sepan que del registro que tenemos de víctimas, la mayoría de las víctimas indirectas que dan seguimiento en esta comisión y en sus carpetas de investigación son las mujeres, son las mamás las que cuidan a los niños y niñas huérfanos de feminicidio, son las abuelas, las hermanas y las tías las que buscan a las personas desaparecidas. Y eso sí nos hace poner también el ojo desde una perspectiva distinta de que las mujeres víctimas, aunque no su delito primario no sea un delito en razón de género o de violencia contra las mujeres, su condición de mujer sí las hace vivir el hecho victimizante de una manera distinta, y que esas atenuantes es importante observarlas
para poder dar siempre el mayor beneficio a la mujer que está en una situación de víctima y para poder también tener una gama de opciones enfocada a esa situación de vulnerabilidad que tiene. La siguiente, por favor. Los derechos humanos fomentan la libertad de expresión. Creo que esto es muy similar a lo que acabamos de leer arriba. La siguiente, por favor. Ok. Eso también es importante, que los derechos humanos nos dan la libertad de practicar la religión que queremos y que también como funcionarias y funcionarios públicos pues no tenemos que poner por encima nuestras creencias religiosas y guardar el Estado laico, o sea, respetar el Estado laico y no caer en ninguna práctica que pudiera ser que pudiera estar induciendo a la gente en ningún tipo de religión, ¿no? Y que se da mucho en la atención a víctimas y que como funcionarios y funcionarias públicas a veces se nos salen algunas palabras o frases comunes que utilizamos en referencia a nuestras creencias religiosas y que no siempre es lo adecuado porque incluso podríamos ofender la religión de la persona que estamos atendiendo. La siguiente, por favor. Ok, esto está enfocado a la comunidad LGBTIQA, que ya tiene muchas siglas, pero que tiene que ver con todas las personas que pertenecen a la diversidad sexual, que tienen una preferencia u orientación sexual distinta a la heterosexual, y que los derechos humanos también nos permiten observar, que parece absurdo, pero nos ha permitido colocar en el punto de discusión que estas personas también tenemos derechos, independientemente de la religión o independientemente de la orientación sexual que tengamos. La siguiente, por favor. Creo que estas podríamos irnos un poco más rápido. La siguiente, por favor. Derecho a la educación, creo que eso es importante. Los derechos, quiero ver, no, está bien. El siguiente, por favor. Este me parece muy importante. Los derechos humanos proveen un estándar universal que hace responsable a los gobiernos. Esto es muy importante. Los derechos humanos es la base que le da a los gobiernos para que podamos tener una atención de mejor calidad, de calidez y centrado en la dignidad humana. Y eso es muy importante porque cuando en una institución tenemos una perspectiva de derechos humanos, está por encima de la burocracia, del sistema que a veces como institución es muy difícil sobrellevarlo y hacer los trámites más rápido y incluso a veces se vuelve difícil evitar la revictimización porque el mismo sistema burocrático es revictimizante. Los derechos humanos nos dan la opción de centrarnos y de buscar de manera creativa opciones para evitar revictimizar a las personas y sobre todo dignificar el tema y que puedan acceder a sus derechos, porque a veces es importante decirlo, también tratamos a las personas víctimas o en este caso a las mujeres víctimas desde una perspectiva asistencial y hablamos como de cobijo y de apapacho cuando lo más importante es que hablemos de acceso a derechos y que nuestra obligación como servidoras y servidores públicos es dar las facilidades y poner sobre la mesa los derechos que tienen las personas y cómo nosotras dentro de nuestras facultades vamos a hacer para que puedan acceder a ellos. La siguiente, por favor. Eso creo que le cedo la palabra ya a mi compañero Miguel.
Bueno, es importante definir que ustedes sepan que es una violación a derechos humanos. Este acto ocurre cuando un servidor público, alguna autoridad o institución omiten proteger los derechos de las personas o cuando abusan del poder que tienen, vulnerando o negando dichos derechos. Asimismo, se considera una violación a derechos humanos cuando la afectación a los derechos origina una persona en particular que ejerce funciones o presta un servicio. Creo que es importante que ustedes conozcan que nosotros como instituciones estamos, digamos que en un punto muy endeble en el que se puede originar este tipo de actos. Por lo tanto, sí son importantes este tipo de capacitaciones, porque por cualquier omisión o por cualquier acto que no sea en beneficio de algún usuario, en este caso de alguna víctima, pues también nosotros podemos cometer ese tipo de violaciones. Por lo tanto, nuestra operatividad y nuestra interpretación respecto a resoluciones que se puedan emitir o actos que se puedan realizar, pues deben de ser encaminados a la protección y no a la violación de estos derechos. Existen muchos ejemplos, como la ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanas, degradantes, desaparición cometida por servidores públicos, persecución política. Por lo tanto, es importante que sí tengamos esa conciencia de que cualquier acto que nosotros como servidores públicos podamos efectuar se puede traducir en una violación a derechos humanos. Siguiente, por favor. Ok, de acuerdo a la Ley de Víctimas del Estado, en el artículo 4 está la definición de víctima directa, víctimas indirectas y víctimas potenciales, que es la referencia que nosotras utilizamos para poder registrar a las personas que son víctimas. La siguiente, por favor. La víctima indirecta es como el nombre lo indica, la persona en la que recae el daño, ya sea físico, económico, mental o emocional, de manera directa. La siguiente, por favor. Las víctimas indirectas pueden ser familiares o personas físicas que estén a cargo de la persona o que hayan estado a cargo de la persona víctima indirecta, que tengan una relación inmediata con la víctima directa, que no necesariamente tiene que ser una relación legal o formal, puede ser una relación afectiva, emocional o económica, y que estas personas también de alguna manera sufran un daño. Esta parte es importante que se las mencione. A veces cuesta mucho trabajo entender, sobre todo en el tema, por ejemplo, en el tema con la fiscalía, hay ministerios públicos que les cuesta trabajo entender la víctima indirecta de manera amplia. Y en ocasiones de un delito, por ejemplo, de abuso sexual, nos ponen a la víctima directa, la persona que fue abusada sexualmente, y como víctimas indirectas no nos ponen a nadie, cuando a lo mejor es una menor de edad que ha estado siendo representada por su madre, que es la que ha hecho todos los trámites, que es la que se ha visto afectada económicamente, emocionalmente, y que es una víctima indirecta. Pero como es importante, pues, recordar que esto es
bastante nuevo, que la comisión tiene apenas 6 años operando, pues hay que estarlo recordando, ¿no? Las víctimas indirectas incluso pueden ser vecinos o compañeros de trabajo, no necesita haber una relación formal y ojo, también la ley no nos pide que acrediten esa relación, o sea, no nos pide que tengan un acta de matrimonio o un certificado de concubinato o alguna cosa así. La ley lo deja bastante amplio, justo porque pues está creada con la intención de dar el mayor beneficio y la mayor cobertura a todas las víctimas. La siguiente, por favor. Las víctimas potenciales, pues son todas aquellas personas que estén en peligro por asistir o atender a una víctima o por detener la comisión de un delito o de una violación a derechos humanos. Y en este sentido, pues aquí algunos ejemplos podría ser las personas defensoras de derechos humanos, podría ser también los periodistas o las personas periodistas, puede ser también nosotras como servidoras y servidores públicos que pudiéramos estar en riesgo por prestar la atención que nos corresponde a las víctimas. Y eso también se puede, la ley lo establece así, se puede acreditar y otorgar la calidad de víctima a una persona como víctima potencial. La siguiente, por favor. Le cedo la palabra a mi compañera Joana. Gracias. La siguiente, por favor. Los derechos de las personas en situación de víctima se van a encontrar en el artículo 7 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos. Los puse todos para que los puedan conocer. Sin embargo, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera revisarlo directamente de la Ley de Víctimas y darle una revisada más a profundidad. Los englobamos en diferentes medidas de ayuda o diferentes bloques para que podamos conocerlos de manera más general, ¿ok? La siguiente, por favor. Estos derechos de las personas en situación de víctima se pueden dividir y la primera serían los derechos de ayuda, asistencia y atención. Esto significa que todos nosotros como servidores tenemos que atender y garantizar las necesidades que tengan las víctimas siempre y cuando tengan relación con el hecho victimizante. ¿Y por qué decimos esto? Muchas veces, y desafortunadamente, tenemos un país que tiene una desigualdad social fuerte. Sin embargo, esa es una intersección de la víctima, pero tenemos que entender cuál es el objetivo por el que la víctima llega con nosotros. Si bien muchos de los delitos, como el tema de la violencia, trae consigo otros delitos o otras vulneraciones u otras condiciones de la persona, si nosotros no atendemos el delito, podemos caer en el riesgo de estar atendiendo y dando solamente placebos a la víctima. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que una persona llega con cualquiera de ustedes porque sufre violencia física. Y yo digo, ok, aquí en la Comisión de Víctimas tenemos diferentes medidas de ayuda, como que los vamos a ver un poquito más adelante, como puede ser el tema de alimentación, el tema de educación para sus hijos, etc. Pero ¿realmente creen que esa persona en urgencia necesita alimentos o necesita otra cosa? Si sufre violencia física. A ver, ¿alguien me podría responder, por favor? O sea, sí son importantes los alimentos, porque seguramente al vivir en un tema de violencia, su vulnerabilidad es grande y seguramente requiere también la alimentación.
¿Alguien me puede abrir su micrófono y poderme expresar si consideran que esa sería la medida prioritaria a otorgar a una víctima? ¿Alguien puso por ahí atención médica? ¿De acuerdo? Buen día. ¿Sería eso, atención médica? Ok. Hay quien dice seguridad física. Seguridad física, ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Atención psicológica, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, esto lo explico porque nos ha pasado que llegan las mujeres víctimas a la comisión pidiendo 1000 medidas de ayuda, pero realmente, como dice una de las compañeras, la atención médica es prioritaria. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿La podríamos sacar de ese contexto de violencia? ¿No sería más fácil, mejor, brindarle una medida de traslado, una medida en donde pueda ella ir a rentar una casa? ¿No sería mejor poderla mover de ese núcleo? Lo pregunto como una pregunta abierta. Digo, obviamente, con que ella quiera hacerlo, ¿no? Que no es como yo quiero que te salgas y ya vas a hacerlo porque tú estás mejor acá. Pero me refiero a que esa medida, a lo mejor de traslado, de alojamiento, de pagarle una renta, de sí darle alimentos, de que ella pueda sentirse más segura en otro espacio, ¿no sería mejor que solamente brindarle la medida que se nos ocurra? Buscar la medida más integral, creo, ¿no? Sería. Exacto, exacto. Lo primero sería salvarle la vida, ¿no? Y se los comento esto porque, como dice, las medidas tienen que ser las que tengan relación con el hecho victimizante para empezar, porque la atención debe ser integral, por supuesto. Entiendo que el brindarle alimentos, el brindarle otro tipo de, o sea, a una persona que está en una situación de violencia, en donde todos los días están agrediendo física y a lo mejor sexual, no puedo llegar y decirle, mira, pásale, aquí tenemos un programa social en donde te vamos a dar dinero para que pongas un negocio. Sí le va a servir, pero ella ahorita en este momento requiere primero de estar bien para tomar otro tipo de decisiones. No sé si me estoy explicando. Bien emocionalmente, bien físicamente, que dejen de agredirla, porque si no, finalmente le podemos empezar a entregar a las víctimas cosas que incluso se los van a terminar robando. Sus propias parejas, les van a quitar esos recursos que podríamos otorgarles aquí a la comisión, aquí en la comisión de víctimas. No sé si me explico, si entre todos hacemos este trabajo integral, ¿no? En donde ya le estoy brindando la atención médica necesaria, la atención psicológica y posteriormente entonces hacemos todo el trabajo de poderle brindar las medidas de asistencia que le permitan. A mí no me gusta la palabra empoderamiento, a mí me parece que nadie puede empoderar, yo no puedo empoderar a las demás, porque yo no puedo, o sea, no soy quien pueda decirle qué hacer, ¿no? Más bien me gustaría brindarle todo lo que tengamos como institución para que esa persona tome las mejores decisiones que decida para ella misma. Así es como intentamos trabajar en la Comisión de Víctimas. Bueno, esos derechos son derechos inmediatos, los de ayuda, asistencia y atención, que los vamos a ver más adelante, también por eso no nos queremos detener mucho en este tema. Después, el derecho al acceso a la justicia. O sea, si una persona no tiene acceso a la justicia, si no hay quien sancione a ese responsable de ese ejercicio del delito o de esa violación a derechos humanos, la persona se queda como en una sensación de no pasó nada. Le puedes brindar atención psicológica, le puedes estar brindando atención médica, le puedes estar brindando medidas de ayuda, temporales o consecutivas, pero si no hay acceso a la justicia, créanme que muchas víctimas llegan aquí diciendo, sí, pero no pasó nada. ¿De qué me sirve que me estén dando todo esto? O de qué incluso nos han dicho, ¿no? ¿De qué me sirve estar yendo a terapia si sé que él está libre y yo no puedo ni dormir? O sea, sí es sumamente importante
que vaya a terapia, pero también si el acceso a la justicia no se cumple, pues es como esa parte que queda ahí en la víctima, con ese miedo de que vuelva a regresar, con ese miedo de que se vuelva a repetir, incluso hasta con las víctimas que ya tienen como, digamos, un poquito más de fuerza ante su proceso, pero ahora imaginémonos a las que no. De verdad, hay gente que se encierra. Nos ha tocado escuchar a víctimas, a mujeres aquí, que sacan a sus niños de la escuela, porque no, tienen un miedo y un pavor a que vuelva a suceder, y los niños se quedan en casa y la mujer se queda en casa y van sobreviviendo con lo poco que puede, vendiendo dulces en la puerta de su casa, porque incluso hay gente que ni siquiera quiere abrir la puerta. Entonces, me parece que todas estas medidas, que si bien están en la ley, los derechos, perdón, todos estos derechos están en la ley, por eso les pido que los lean con calma, cada uno de los derechos, están englobados en estos conceptos como generales. Por ejemplo, el derecho al acceso a la justicia es que trates bien a una persona, que la trates con respeto, que le puedas brindar una copia de su carpeta de investigación. A veces ni siquiera de la declaración tienen las mujeres. ¿Cómo ellas van a tener la capacidad de tomar decisiones si no tienen la información adecuada y necesaria para poder afrontar ese delito? ¿Cómo lo van a hacer? Si nos dicen, es que no me dicen nada el Ministerio Público, es que no me dijeron nada en tal lugar, o me regresaron, no me abrieron la puerta, no me contestaron. O sea, el acceso a la justicia es sumamente importante y es una completud para poder que la persona pueda sobrellevar esta situación. La que sigue, por favor. Derechos en el proceso penal, que es lo que mencionábamos, una información, que se llegue a una reparación del daño, que exista una colaboración con el Ministerio Público, que se le brinde una asesoría de calidad, que pueda elegir libremente a su representante legal, que pueda impugnar, que se le proteja a su intimidad y su identidad. Hemos tenido desafortunadamente el caso de mujeres que han sido señaladas por el tema de aborto, que hasta sale en los periódicos, le ponen una palabra, ¿no? Lucía N, y es como todo mundo ya conoció a Lucía N, que realizó un aborto y que ahora está presa por emitir un aborto, ¿no? Apenas tuvimos, no en este año, pero hemos tenido casos en este estado, ¿no? A obtener copias gratuitas de sus diligencias y a solicitar medidas precautorias. Ese tema, híjole, en el CEPASE, ¿cuánto trabajo nos está costando, no? No, a quién le toca, que no, que yo, que no sé qué. O sea, yo nada más escucho y veo y digo, ay Dios, ¿y qué vamos a hacer? Porque pues las medidas precautorias se deben de brindar y empezamos y es que yo no tengo, es que a mí no me toca, es que, o sea, y entonces las mujeres, decía la maestra Consuelo en algún momento, ¿y qué vamos a hacer si la matan? ¿Qué vamos a hacer cuando, si llegara a suceder, que esperemos que no, que ya está en nuestra cancha y resulta que después la matan a la mujer? ¿Qué vamos a hacer, compañeras? Eso es algo que a mí me preocupa mucho. Bueno, después el derecho a la verdad, que es conocer las causas y consecuencias de la situación de violencia por la cual se generaron los daños, a saber lo que ocurrió. Y ese es un tema que de verdad, con mucho respeto, y espero que esté en la fiscalía, que podamos entender cada una de nosotras que la víctima tiene derecho a saber qué pasó, porque no siempre les brindan la información o se escudan con esta parte de es que es una investigación que está en proceso y no le podemos dar la información porque, híjole, ¿qué tal que a usted se le sale la información? No, perdón, pero ella tiene derecho a saber qué está pasando y en qué va su proceso. La que sigue, por favor. El derecho a la información, el derecho a participar, a tener un diálogo con nosotras, a que se busque la verdad y a recibir. Las mujeres víctimas de violencia, quiero hacerlo como un tema muy acertado, los grupos de reeducación que manejan en el Instituto de la Mujer, y sé que también en vinculación con el servicios de salud, recuerdo.
son temas sumamente importantes para poder trabajar, que las mujeres puedan participar en este proceso y afrontar el tema de la violencia. La que sigue, por favor. A la protección, que ya lo manejábamos, y por último el tema del derecho a la reparación integral, que más adelante lo va a trabajar mi compañero, el director Miguel Ángel, más específico. Adelante, por favor, la que sigue. Ok. Y el tema de no revictimización, que es un tema sumamente importante para cada una de nosotras como servidores públicos que atendemos a las usuarias. Adelante, por favor. De la siguiente. El tema de no revictimización viene en la ley de víctimas como un artículo. No dice no revictimización, no lo maneja como concepto de no revictimización, lo maneja como un concepto de victimización secundaria, así lo maneja. El tema de la no revictimización es que podamos generar todos los mecanismos, medidas y procedimientos que permitan atender a la persona de manera digna, evitando nuestros prejuicios, evitando estos estigmas, porque la persona ya trae un sufrimiento, la persona ya tiene un impacto, a veces físico, cuando existen lesiones, en la mayoría de las veces psicológico, pero no podemos dejar de lado también el impacto económico que genera el delito, como es el tema de la violencia o el tema del feminicidio. No sé si mi compañera Andrea o mi compañero Mike quiere agregar algo más del tema de no revictimización. Sí, solo pues precisar que nosotros en la atención de nuestras víctimas, pues literalmente tenemos prohibido exigirles algún procedimiento o mecanismo pues que atente o que agraven su condición. En ese sentido estamos obligados en la medida de lo posible y hasta cierto punto pues a empatizar con ellos y respetar. Lamentablemente cada uno de los temas es muy particular. Consecuentemente, tenemos nosotros que tener pues ese tacto como autoridades en el sentido de que ahí nosotros tenemos un doble deber porque tenemos que respetar lo que pues la ley nos exige, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar y procurar que pues se realice nuestro procedimiento con el afán de que a nuestras víctimas se les otorguen pues todas las medidas, todos los derechos que tienen, pero con independencia de que no podemos pues nosotros exigirles, ¿no? E incluso de ahí, nuestra ley pues advierte que sus derechos son imprescriptibles y que pues muchas veces ellos se toman su tiempo. Nosotros tratamos de ser pues muy claros, pero como consecuencia de su hecho victimizante, pues lamentablemente tienen ellos alguna cuestión pues que los toca, ¿no? Entonces siempre es muy importante saber que en la atención a las víctimas pues debemos de tener un panorama muy, muy amplio con ellos y tratar de ser pues muy respetuosos. Creo que ese sería el punto importante de la no revictimización, pues el respeto y hasta cierto punto la empatía. Es cuanto, gracias. Quisiera como compartir algunos ejemplos que hemos encontrado de revictimización aquí en la Comisión de Víctimas. En el tema de la violencia contra las mujeres, el hecho de que nosotras como servidoras públicas
digamos o pensemos que no vamos a atender a una mujer que sufre violencia porque seguramente va a regresar con el agresor, es una revictimización, porque nosotros no somos quien para decidir si ella regresa o no regresa con el agresor. Quisiéramos que no regresara, pero es un proceso y cualquiera que pueda entender el tema de violencia sabe que existe el círculo de la violencia, ¿no? Otro tema de revictimización es que los ministerios públicos no generen la calidad de víctima para los hijos de las mujeres víctimas de violencia, que es lo que mencionábamos hace un momento con lo que son víctimas directas y víctimas indirectas. O sea, como el agresor no le pegó a los hijos, por poner un ejemplo, entonces dicen, no, a ellos no les pasó nada. Y entonces resulta que cuando llegan aquí a la comisión de atención a víctimas, solo podemos hacer el registro de la persona por la cual le emitieron la calidad de víctima y solamente podemos brindarle ayuda a la mujer y a los hijos. Si no nos apoyan los ministerios públicos a generar la calidad de víctima de lo que son los niños, las niñas que son hijos de las víctimas, pues no podemos apoyarlos, porque en ese sentido sí la ley es muy clara, que solamente aquel que esté registrado podrá acceder a las medidas de ayuda y asistencia. ¿Ok? La siguiente, por favor. Había una pregunta que vi que decía que toda la sociedad podría ser víctima potencial pensando en la delincuencia generada por los cárteles que actualmente se vive. Creo que la sociedad podría ser víctima directa de la violencia de los cárteles y potencial, como le explicó la licenciada Andrea, solo es cuando brindas apoyo a una víctima. No sé si me estoy explicando. Si tú como sociedad apoyas a alguien porque la está persiguiendo, porque la quieren meter a trata, porque la están obligando al tema de la prostitución, tú ayudas a una víctima, tú te vuelves potencial, te vuelves una víctima potencial. Pero en general, como la pregunta así como viene, es que todos podríamos ser víctimas potenciales, sí, si todos nos ayudáramos, pero no es así, desafortunadamente. Seríamos víctimas directas, en todo caso, si la violencia de los cárteles nos tocara. ¿Ok? Sí. Ok, bueno, uno de nuestros principios es la debida diligencia, está establecido en el artículo 5º de la ley y pues creo que es muy claro, sí establece que nosotros como institución, atendiendo a nuestros instrumentos legales, debemos de realizar todos los actos necesarios como son la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral, pues a fin de que la víctima sea tratada y considerada como un sujeto titular de derecho. Es decir, estamos obligados a realizar todos los actos necesarios e indispensables para que nuestra víctima, en la medida de lo posible, pues vuelva a la vida que tenía hasta antes del hecho victimizante. Es importante precisar que la debida diligencia pues sí incluye los diferentes procesos en los que nosotros como comisión realizamos en la atención de nuestras víctimas y que debe de resultar en una reparación integral para que pues la víctima se reincorpore a la sociedad, tomando en cuenta que pues cada asunto es muy, muy diferente, ¿no? Creo que actualmente nosotros estamos tratando de retomar esfuerzos porque pues sí hemos tenido a veces problemas en el tema de que tal vez desde nuestra institución hemos sido como muy puntuales en tratar de establecer algún vínculo o ayuda con otras instituciones, pero que no hemos tenido oportunidad tal vez de que se reflejen debidamente, ¿no?
Es importante, como lo comentaba la subdirectora, que pues más activa en este tema, pues las víctimas que nosotros atendemos, Bueno, en el tema de la debida diligencia, lo que comentaba, y voy a retomar un poquito el licenciado Miguel, pues es esta parte de que las víctimas sean consideradas como sujetos de derechos, que no pensemos en que somos los salvadores de nadie, porque no lo somos, ¿no? Las salvadoras no está, nosotros no les vamos a brindar a las víctimas la solución a todos sus problemas, pero el hecho de hacer las cosas de manera correcta, llevando procedimientos, haciendo lo que nos corresponde, es lo que me parece que puede llevar una debida diligencia correcta para las víctimas. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a iniciar con los servicios que brinda la comisión para que ustedes puedan ir canalizando a las mujeres. Sabemos que el delito de violencia familiar ya está estipulado como un delito de orden grave. Es importante que ustedes sepan que la Comisión de Víctimas atiende cualquier tipo de delito, pero no todos los delitos pueden acceder a medidas de ayuda por fondo. Sí podemos hacer las atenciones, porque la atención nunca se le debe brindar a nadie. Lo importante también es saber hacia dónde canalizar a las víctimas en caso de que nuestra institución no sea la que debería o la que podría apoyar. Pero sí importante es que ustedes sepan que el delito de violencia familiar es un tema que la Comisión de Víctimas tiene mucho que aportar, tiene muchas medidas de ayuda que pudiéramos brindarle a las mujeres víctimas, más allá de la orientación legal que ya sabemos que está cubierta por el Instituto de la Mujer, que está cubierta por las fiscalías, pero hay otras medidas como lo que comentábamos hace un momento de medidas de ayuda que le van a permitir a la mujer en situación de víctima poder sobrellevar o salir definitivamente del tema de violencia. Le voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Andrea, que ella es la subdirectora del registro, para que les pueda explicar cuál es el proceso general del registro y qué se necesita para que una mujer pueda registrarse aquí en la comisión y pueda acceder a las medidas de ayuda. Bueno, el ingreso al registro es el requisito principal para poder solicitar posteriormente el acceso al fondo con alguna medida de ayuda o asistencia o por reparación integral, ya sea compensación subsidiaria o compensación, que eso lo va a explicar mi compañero Miguel más adelante. Para el registro necesitamos que las personas puedan hacer una cita en la medida de lo posible, porque sabemos que a veces vienen de otros municipios y si no tenemos el tiempo suficiente para atenderles o las hacemos esperar mucho por estar atendiendo ya a otras personas o no podemos atenderlas el día que deciden venir. Entonces, para nosotras lo ideal es que puedan hacer una cita, porque además conmigo, dependiendo del número de personas que se vayan a registrar, es el tiempo que se tarda. Y con la psicóloga Joana para el estudio de trabajo social, pues es aproximadamente 1 hora y media por persona. A veces por núcleo familiar se tiene que aplicar 2 estudios, entonces ya son 3 horas. Es como un proceso pues complejo, ¿no? No podríamos hacerlo más rápido porque no, la gente no viene a sacar licencias de conducir, ¿no? Estamos hablando de toda la vida de un núcleo familiar, de una persona y la posibilidad de que recupere su proyecto de vida o lo reconstruya, ¿no? Entonces, bueno, para el registro lo que necesitamos son documentos personales de todas las víctimas involucradas, directas e indirectas. Esto es el acta de nacimiento, acta de defunción cuando es un delito de feminicidio o homicidio, CURP e identificación oficial. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, con el acta de nacimiento y el CURP es suficiente. En el caso de las personas víctimas directas de desaparición,
no siempre cuentan con la identificación oficial, o cuando es un delito de homicidio o feminicidio, también a veces en el mismo hecho se pierden las credenciales. Entonces, solo en esos casos se puede obviar la entrega de la identificación oficial. Una vez que entregan la documentación, y la calidad de víctima, perdón, la calidad de víctima es muy importante. La calidad de víctima la otorga alguna institución pública, ya sea Ministerio Público, un juez o una autoridad defensora de derechos humanos, ya sean las comisiones nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones locales. En este caso, en nuestro caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. La calidad de víctima es un oficio muy sencillo en donde el Ministerio Público, el juez o el visitador explica qué tipo de víctima es la persona o las personas, cuál es la violación a derechos humanos o cuál es el delito, y el número de expediente o de carpeta de investigación. Y en ocasiones nos ponen la relación que tienen las víctimas indirectas con la directa. Esto viene en el artículo 135, ahí la ley de víctimas le otorga la facultad a estas autoridades que mencioné para dar la calidad de víctima, en el 135 de la ley de víctimas del Estado de Morelos. Cuando se tiene la documentación completa, se hace el llenado del formato único de declaración para la incorporación al registro. Este formato único es un formato que está publicado en el periódico oficial, es de uso público, está en la página de internet de la comisión, y en teoría, por ley, debería cualquier servidor público poder llenar ese formato para darle acceso al registro a cualquier víctima. No siempre, no todas las instituciones que son de primer contacto nos mandan ya ese formato lleno. Hay algunas fiscalías con las que hemos colaborado bastante positivamente y nos han mandado ya formatos llenos con los documentos que se necesitan, los requisitos para ingresar a las víctimas automáticamente. En este formato hay un apartado donde se puede registrar la víctima misma, alguna víctima indirecta que sea familiar de la víctima directa o una autoridad, y esa es la fórmula que usamos cuando los ministerios públicos nos mandan los formatos ya llenos con los debidamente requisitados para que puedan acceder al registro. Una vez que se le asigna un número único de identificación a la víctima y un número de acuerdo, se revisan y se analizan los expedientes para aprobar el ingreso al registro estatal de víctimas, y eso lo hace la comisionada ejecutiva. Ella tiene la facultad de autorizar la inscripción al registro. Después de que ya tenemos esta documentación completa y se aprobó, se cita a las personas para darles su notificación personal de registro, en el que se les da a conocer cuál es su número único de identificación y que están registradas. Esta notificación es si bien es de uso interno de la comisión, es el papel que a las víctimas las va a acreditar en el registro estatal y que les puede servir para tener su aval de la calidad de víctima, ¿no? Yo sé que puede sonar esto un poco absurdo, sin embargo porque bueno, cuando se es víctima, pues es víctima y no necesitas un papel que lo acredite. Sin embargo, para efectos administrativos sí es importante, porque hay que recordar que la comisión trabaja con recursos públicos. El fondo del fideicomiso son recursos públicos, y para poder dar mayor transparencia y certeza jurídica a las víctimas y al uso del fondo mismo, es por lo que se necesita que haya un control y un registro de las víctimas que acceden a él. Y creo que esto sería todo por cuanto al registro. Y bueno, esta parte de las medidas de atención, ayuda y asistencia, creo que ya algunas de las instituciones como Salud o como la Secretaría de Economía a través del Servicio Nacional del Empleo ya me han de alucinar
porque, bueno, es parte de las necesidades que tienen las víctimas con respecto a los servicios necesarios a otorgar. La ley de víctimas es clara en el sentido que dice que tenemos que apoyarnos de todas las instituciones de gobierno, tanto estatal como federal, para que ellas puedan acceder a estos mecanismos, procesos o programas del Estado orientados a establecer a las víctimas. Es decir, nosotros como Comisión de Víctimas solicitamos de manera formal, justo porque es un trabajo formal de una institución, la atención, sobre todo la atención psicológica, solicitamos la atención médica, solicitamos atención de rehabilitación física, incluso a veces de atención en adicciones, pero también hay otras circunstancias a solicitar y no sé si se encuentre por aquí la compañera de la Secretaría de Desarrollo Social, que es sumamente importante la participación de la CEDESO. Desafortunadamente ya no se ha seguido con esa línea que se tenía, pero que nos puedan brindar el apoyo para orientar a las mujeres a que puedan acceder a estos programas. No, que ser víctima no significa que tengan pase directo a los programas. Eso no lo estamos solicitando. Obviamente deberán cumplir con todos los requisitos que requiere cada uno de los programas, ¿no? Sería un poco absurdo de mi parte solicitar un programa para jefas de familia sabiendo que la mujer no es jefa de familia, pero sí tener o pedirles de favor a cada una de las instituciones, pues esa empatía, porque finalmente las personas que están en situación de víctima están en una condición de vulnerabilidad, en una condición, pues de alguna manera, si vamos en una carrera todos corriendo, pues imagínense que ellas tienen los pies atados. Entonces, la mayoría va a empezar la carrera y va a empezar a correr y va a llegar a la meta, pero ahora imagínense una persona que tiene los pies atados. Por eso el tema de la no revictimización y la diapositiva que les pusimos con respecto al tema de la no revictimización del doctor en Derecho, decía que ellas ya han sido tocadas por un tema. Y un tema de violencia genera una reestructura no solo en tu persona, sino en tu día a día. Lo que les mencionaba, muchas de ellas ya no quieren salir, muchas de ellas ya no quieren intentar retomar su proyecto de vida. Y el que nosotras podamos brindarle estos mecanismos, estos programas, podamos irlas empujando un poquito, ¿no? Obviamente al paso de cada una de ellas, a que puedan retomar o reconstruir su proyecto de vida, créanme que no es lo mismo con la panza vacía que con la panza llena. No es lo mismo con una atención psicológica, una atención médica, que sin eso, ¿no? Por eso aquí es donde yo les digo, me van a alucinar porque yo soy la que les estoy enviando oficios para que estos programas puedan llegar a ellas, puedan llegar a las víctimas, estos beneficios, estos mecanismos puedan llegar a ellas. Que además, si lo hacemos desde ahorita, son parte de una reparación integral. Ustedes van a ser parte de la reparación integral de la víctima, porque todo eso se considera para una reparación integral. No es lo mismo llegar a una reparación integral sin haber atendido a la víctima en mínimo atención psicológica que con un proceso ya empezado, que diciendo, mira, la persona ya accedió a un programa para poner un negocio, mira, la persona ya tiene sus medicamentos, porque ustedes saben que el tema de violencia sexual es un tema que requiere estar haciendo diversos estudios médicos, diversos medicamentos continuos, que lleguen aquí y nos digan, es que no hay, es que no me lo dieron, es que no me dijeron, es complicado. Y entonces ahí va el oficio de recordatorio para decirles, por favor, atienda a esta persona. Por favor, esto. No ha pasado, la verdad es que ahorita con salud tenemos una atención muy estrecha, muy benéfica para las víctimas y que muchas veces pareciera que no es producto del hecho victimizante, ¿no? Es como, es que se le agravó la diabetes, sí, pero yo cómo voy a
¿cómo voy a saber que esa persona tiene o se le agravó la diabetes producto del hecho victimizante? Pues simplemente es temporalidad, ¿no? O sea, si antes tenía controlada la diabetes, pasa el hecho y se le dispara. O sea, no me puedes decir que cómo sabes que eso no producto del hecho, si es claro. Yo sé, a lo mejor para mí puede ser claro, pero es un poco más de empatía también con las víctimas, ¿no? Algunas de las medidas a las que nuestras víctimas tienen derecho son medidas de ayuda en materia de educación. La ley nos impone el deber de garantizar la educación de las víctimas hasta el grado universitario. No importa la edad, hemos garantizado ese derecho sin importar la edad. Obviamente cada una de las medidas, por ejemplo, esta tiene diferentes condiciones para que puedan proceder. También está la medida de gastos de alimentación y abastecimiento, medidas de ayuda de gastos de búsqueda, medidas de ayuda por alojamiento, gastos funerarios. En realidad hay un catálogo que la ley establece y define, pero también nosotros tenemos la facultad de otorgar las medidas de ayuda y asistencia que de acuerdo a la necesidad de cada víctima pues se vayan determinando. Es decir, no tenemos pues una limitación, ¿no? En ese sentido, todas estas medidas pues se tienen que especificar, son muy especiales y definitivamente pues sí dependen de la necesidad de cada víctima. Siguiente, por favor. Igual siguiente. Ok, el acceso a las medidas de ayuda y asistencia es un procedimiento administrativo seguido prácticamente en forma de juicio. Es un procedimiento en el cual nosotros buscamos brindar certeza y seguridad jurídica respecto al otorgamiento del acceso a nuestro fondo, pues se trata de dinero que es público y nosotros, a pesar de que el acceso tiene que ser eficaz y nosotros garantizarle a nuestras víctimas que se realice, también tenemos que cuidar que este procedimiento pues sea de acuerdo a las reglas, a los lineamientos que se acostumbra a tener. Actualmente nosotros, es importante también que lo sepan, no contamos con un reglamento o lineamientos que estén armonizados con la ley vigente. Estamos trabajando en ello y en la medida de lo posible, junto con nuestra titular, estamos tratando de afinar este procedimiento. Es un procedimiento que está concatenado con todas nuestras áreas, porque dependemos pues de que las condiciones que la ley establece para el acceso a estas medidas sea respetado. Entonces, iniciamos con el registro de víctimas, la víctima llega, se analiza su registro. Una vez que es de la medida con un comité interdisciplinario evaluador en la que participamos la comisión ejecutiva, la subdirección jurídica se acostumbraba a notificar la procedencia de cada una de las medidas que se aprobaban y una vez hecho eso, pues se citaba a la víctima para llenar un formato. Ahí ya se requieren, de acuerdo a cada medida de ayuda, los documentos para la integración. Estos documentos son desde facturas, notas de venta, notas judiciales incluso, y en ese proceso también nosotros intervenimos con las facultades que nos da la ley para brindar certeza y seguridad respecto a alguna información que algún tercero pudiese tener. También solicitamos su estado de cuenta
con su clave interbancaria, un comprobante de domicilio, y una vez que nuestra víctima entrega toda esta documentación, nosotros procedemos a analizar esa documentación para concluir con un dictamen. Ese dictamen lo autoriza el comisionado ejecutivo, y una vez que está autorizado, existe un comité técnico del Fondo de Ayuda, el cual analiza los dictámenes que nosotros proponemos, y una vez que se analiza, pues se procede a su aprobación. Una vez aprobado, se ordena ya la dispersión de ese recurso económico, y pues volvemos a citar a nuestra víctima para que se le notifique y se le entregue su comprobante de pago. Estas medidas de ayuda y asistencia, por cuanto a lo económico, pues más o menos serían nuestro procedimiento, el cual acostumbramos llevar, y actualmente estamos tratando de que sea más eficaz. Tratamos de que si hay alguna necesidad urgente, pues hemos tenido la apertura con el comité de realizar sesiones extraordinarias, porque a lo largo del año tenemos para el acceso a estas medidas mínimo 6 sesiones ordinarias. Entonces, pues también incorporamos todos los elementos que hemos platicado, la debida diligencia, la no revictimización, y si gustan, si alguien tiene alguna duda al respecto, yo creo que al final, después de explicar el procedimiento de la reparación integral, podríamos responderles. Siguiente, por favor. Bueno, la reparación integral es, digamos, el fin mayor de la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas, porque es el cúmulo de todo lo que tendríamos que hacer para resarcir el daño de un hecho victimizante o una violación a derechos humanos en una persona o en un núcleo familiar, dependiendo sea el caso. Entonces, para que haya reparación integral, según la ley, necesitamos cumplir con cinco puntos: la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la indemnización y la no repetición. La restitución tiene que ver con aquellas medidas que regresen a como estaba antes la persona o la situación familiar antes del hecho. Eso es muy difícil, muy, muy difícil para los temas que tienen que ver, por ejemplo, con el feminicidio, que es uno de los temas que nos ocupa en el CEPACE. Eso es imposible, no podemos volver la vida a una persona que se la han quitado. Sin embargo, sí hay medidas que pueden ayudar a que ciertas situaciones puedan volver a como estaba cuando estaba la víctima directa. Por ejemplo, si la madre de familia es la que ha sido asesinada y es la que llevaba los gastos de la casa, los gastos educativos para los niños, los pagos de la comida, etcétera, pues hay medidas de ayuda y asistencia para eso. Hay medidas de alimentación, hay medidas de educación, y eso entraría en las medidas de restitución. No podemos devolver a la mamá de estos niños, niñas y adolescentes, pero sí podemos que la persona que se haga cargo, que generalmente son las abuelas, las hermanas, las tías, tengan solventada la parte de los gastos de alimentación, médicos, etcétera, ¿no? Y esa es una parte de la restitución, ¿no? Devolver, pues si estaba cubierta esa necesidad, pues entonces se restituye y se cubre. La rehabilitación. La rehabilitación tiene que ver sí con lo físico, porque siempre que vemos esta palabra de manera general lo que se viene a la mente es lo físico, las situaciones cuando hay una lesión, ¿no? Por ejemplo, de un impacto de bala, o cuando hay golpes en el tema de la violencia contra las mujeres,
Sin embargo, la rehabilitación también es importante observarla en lo emocional, en lo psicológico y en lo familiar, ¿no? En esta parte es muy importante hacer énfasis que muchas víctimas no quieren nunca atención psicológica y eso es parte de las medidas de rehabilitación. No podemos obligarlas a tomar atención psicológica, pero no estaríamos cubriendo con la medida de rehabilitación, ¿no? No, porque puede no quererla, pero eso no significa que no la necesite. Entonces, sí es parte importante la rehabilitación vista desde un enfoque multidisciplinario e integral, ¿no? La satisfacción tiene que ver con qué tanto las personas en situación de víctimas se están sintiendo atendidas y reparadas, ¿no? Y en esto es donde pues siempre hay mucha más deficiencia por parte de las instituciones porque es lo más difícil. Mientras siga habiendo mujeres víctimas de la violencia, pues el tema de la satisfacción va a seguir estando pues endeble, ¿no? Porque, ¿qué es lo que existe en los casos de feminicidio? Pues mucha impunidad, ¿no? Y también en muchas ocasiones se sabe o la familia sabe quién ha sido el culpable, pero no se tienen las pruebas, ¿no? Y generalmente son las parejas sentimentales, los esposos, los maridos, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con la satisfacción. Muchas personas en situación de víctima vienen aquí y dicen, yo no quiero nada, no quiero dinero, no quiero esto, solo quiero que esta persona vaya a la cárcel. Tiene que ver con el acceso a la justicia. Si esa persona no va a la cárcel, nunca se va a sentir satisfecha. O al revés, ya tiene una sentencia, ya el culpable del feminicidio ya está en la cárcel, pero las personas no se sienten satisfechas con eso, no se sienten reparadas, porque eso no les va a devolver a su hija. Y ese es un gran reto que tenemos en la comisión, que además es importante decirlo, la reparación integral no es responsabilidad única de la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas, y eso lo establece la ley. Tiene que ser un trabajo coordinado entre todas las instituciones, porque la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas no puede hacer la reparación integral sola, ¿no? Se necesita la intervención de todo el aparato de Estado para poder lograrlo y de la sociedad civil también, por supuesto. El 4 tiene que ver con la indemnización. Sí es meramente económico y para poder acceder a ello se tienen dos vías. Uno es por la compensación y otro es por la compensación subsidiaria. La compensación tiene que ver con el pago de la indemnización, el dinero que se le va a dar a las víctimas por una violación a derechos humanos. Y se llama compensación porque tiene que ser completo, se tiene que compensar, el Estado se tiene que hacer cargo de las violaciones a derechos humanos que hizo él mismo a través de sus servidores públicos y de las instituciones que fueron las violatorias a los derechos humanos. La compensación subsidiaria es cuando existe una persona sentenciada, hay una sentencia, un monto fijo y se agotó el procedimiento económico coactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se le cobró a la persona culpable lo que tenía que pagar para la reparación del daño según el juez y que esta persona ya dijo, no puedo, no tengo, y entonces entra a la comisión ejecutiva de manera supletoria porque la persona que cometió el delito, que es un tercero, no puede hacerlo y entonces se paga de manera proporcional. Por eso es una compensación subsidiaria. Las 5 es la medida de no repetición y ahí también la de satisfacción y la de no repetición creo que son como las más endebles y en las que hemos trabajado menos por las circunstancias que tenemos de manera general en las instituciones y también porque la comisión, insisto, aunque lleva 6 años, es muy nueva y difícilmente podríamos hablar de un soporte y una infraestructura gubernamental necesaria para solventar todo esto y coordinarlo además. Entonces, la no repetición tiene que ver justo con lo que piden muchas de las víctimas, que no vuelva a pasar, que ninguna familia pase por esto que estoy yo pasando, ¿no? Que a ninguna mamá vuelvan a matar a su hija, ¿no?
Y pues ahí es donde también las medidas de no repetición pues tienen que ver con políticas públicas de prevención, con campañas de prevención y con acceso a la justicia. Si las campañas de prevención no están de la mano con el acceso a la justicia, de nada sirve que hablemos de los miles de feminicidios que hay y de las miles de campañas que se sacan para visibilizar el tema si no hay más personas procesadas por el delito de homicidio y más niños y niñas víctimas indirectas de este delito reparadas o restituidas o con medidas de rehabilitación, ¿no? Esto sería todo. Yo le dejo la palabra a mi compañero Miguel para que le explique del procedimiento. ¿Pueden cambiar a la siguiente diapositiva? Bueno, nuestro procedimiento para el acceso a la reparación integral también comienza con el registro estatal de víctimas. Procedente sigue el comité interdisciplinario evaluador, quienes analizamos el expediente y en su caso se aprueba la procedencia de la reparación integral. Se notifica a la víctima, posteriormente se entregan todos los documentos necesarios para la integración de ese expediente a la Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad. Aquí es importante también precisar que la reparación integral puede ser como consecuencia de algún delito o como consecuencia de una violación a los derechos humanos. En el primer caso, pues es lo que necesitamos es la resolución que dicta un juez y también un procedimiento económico coactivo, pues en el que se determina que la persona culpable de ese delito efectivamente no tiene no tiene cómo hacerse responsable del daño que pues se encuentra determinado por el juez. En este caso, las personas que tienen, que es por un delito, pues se trata de en la cuestión económica, de una compensación subsidiaria. Ahí es donde nosotros como Estado intervenimos y se da acceso al fondo. Por cuanto a la violación de derechos humanos, pues tiene que existir respecto de la recomendación, la aceptación de esa recomendación por parte de las autoridades que realizaron el hecho victimizante y también cerciorarnos de que pues efectivamente no cuentan con el recurso para cumplir con la compensación. En la reparación integral también se contemplan los puntos que explicó Andrea en la diapositiva anterior. No solo se trata de una cuestión económica, o sea, de una compensación o de una compensación subsidiaria, sino que en realidad en ese dictamen se contemplan todos estos 5 elementos, que es la restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización o compensación y también la no repetición. Después de eso solicitamos a nuestra víctima, una vez que tenemos ya certeza jurídica de que estas resoluciones han causado estado, necesitamos los alegatos de nuestra víctima y de igual forma le solicitamos un estado de cuenta con su clave interbancaria, un comprobante de domicilio y una vez que se analiza esa documentación, también definimos junto con la víctima las medidas que requiere, que ellos necesitan para esta reparación integral. Otra vez se realiza un proyecto de dictamen que lo autoriza el comisionado ejecutivo y una vez que está autorizado, pues ya se somete a la aprobación del comité técnico del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos. No termina aquí nuestro procedimiento. Una vez que se otorga, digamos que la compensación o la compensación subsidiaria, nosotros también tenemos
el deber de garantizar que nuestra víctima pues sí sea restituida o reparada integralmente pues en caso de que necesite atención médica, atención psicológica o incluso alguna medida de satisfacción, como puede ser alguna disculpa pública, algún tema que a ellos les repare o se sientan satisfechos con esta intervención del Estado, como puede ser la colocación de la fotografía, hay un altar de víctimas en Palacio de Gobierno, todo este tipo de actos. Por mi parte sería todo. Comentarles, compañeros y compañeras, que antes de la comisión de víctimas, la víctima se quedaba sin ningún tipo de acceso, ni seguimiento, ni apoyo. O sea, era la víctima la que tendría que buscar por sí sola la atención psicológica, era la víctima la que tendría que, una vez llegado un proceso, como comentaba el licenciado Miguel, ya de una sentencia, pues era como, mira, ya está tu sentencia, el imputado te tiene que pagar tanto, pero ¿qué crees? Pues no tiene, y hasta ahí se quedaba. O sea, no había absolutamente nadie que generara procesos de apoyo a favor de las víctimas. Y no es que la comisión de víctimas le pague al imputado, es que la comisión de víctimas se preocupa por la víctima que quedaba sin nada. Eso es algo que es importante porque de repente si nos dicen, ay, pero pues entonces la gente va a seguir generando y haciendo delitos y violaciones a derechos humanos, y ahí está la comisión para entrarle a esta atención. Y pues sí, desafortunadamente, de alguna manera generamos el apoyo para, pues no para el imputado, sino para la víctima, pero hay procedimientos que ya no están aquí, pero que son para cobrarle al imputado o para cobrarle a las instituciones de derechos humanos. O sea, no se queda nada más en el, ya, le pagamos al imputado, sino es proteger a la víctima para que no se quede sin nada.